¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Lo que vamos a hacer es ver algunos métodos de cómo vamos a comprobar el estado de nuestra batería. ¿De acuerdo? El primero de ellos que vamos a utilizar, bueno, va a ser el densímetro. El densímetro o pesaácidos. Ya en un vídeo anterior os presenté esta herramienta, os describí cómo era, cómo funcionaba, pero no tuvimos la ocasión de poder ver cómo se utiliza, puesto que no tenía ninguna batería disponible en ese momento. Bueno, vamos a aprovechar ahora de que tengo esta batería que está defectuosa y vamos a probar nuestro densímetro y vamos a ver cómo se utiliza. Y ahora, bueno, pues lo que vamos a hacer es, vamos a medir la densidad que hay en cada vaso. Bien, el densímetro, como ya os dije en el vídeo anterior, pues consta de un tubo y dentro lo que hay es un peso calibrado, un peso graduado. En este caso, específico para ácido de baterías de coche. Los densímetros o pesaácidos los hay de muchos tipos. Lo hay para ácidos, lo hay para vinos, lo hay para cerveza, para diferentes tipos de alcoholes. Es decir, que tendremos que utilizar uno que sea específico para el requerimiento que vamos a tener en este momento. ¿De acuerdo? En la parte superior, pues lo que tenemos es una bombita de goma, ¿de acuerdo? Una perita de goma para que nos permita succionar líquidos. Y bueno, pues generalmente suele traer aquí en el extremo pues un macarroncito de goma que nos permita extraer el líquido. El densímetro pues suele traer una escala graduada. El densímetro suele traer una escala graduada. Como podéis ver, bueno, pues en este caso es una pieza que es de plástico, ¿vale? Aunque podemos encontrar ampollas de vidrio con pesos de plomo en el fondo, pero eso ya dependerá de cada fabricante. Y bueno, como decía, pues trae una escala graduada, como podéis ver en la pantalla. Esta escala lo que nos va a indicar es los gramos por litro de ácido sulfúrico que hay en la disolución que estemos midiendo, ¿de acuerdo? Indicándonos desde 1,30 hasta 1,10. Cuanto más densidad tengamos de líquido, es decir, cuanto más flote o cuanto más baja esté la marca del líquido, pues querrá decir que está más cargada nuestra batería. Cuanto más alto, pues quiere decir que su densidad es menor y nos está diciendo que la batería está más descargada. No obstante, y para que, bueno, pues la memoria no nos juegue malas pasadas, pues aquí también nos lo está indicando en porcentajes de carga. Es decir, como vimos antes, una densidad de 1,30, bueno, pues corresponde a un 100% de la carga. ¿De acuerdo? Cuando lo normal, bueno, pues es 1,24, 1,26 aproximadamente, que lo que nos está indicando es que tenemos entre un 50 y un 75% de la carga. ¿De acuerdo? O sea que es bastante sencillo. Esto generalmente se suele dar en todos los densímetros. En otro tipo de densímetros, bueno, pues lo que nos dice son las densidades y luego está marcado con unas franjas de colores, rojo, rojo arriba, blanco y verde abajo, para que de una forma intuitiva, bueno, pues sepamos cómo está nuestra batería. Bien, pues ahora vamos a utilizar nuestro densímetro para probar nuestra batería y bueno, es indistinto empezar por cualquiera de los vasos. Lo que sí es importante es que tengamos un orden y también conviene que la apuntemos para que no se nos olvide las mediciones que estamos teniendo. Bueno, pues lo que hacemos, introducimos el probador en uno de los vasos, presionamos la perilla y extraemos el líquido. ¿Cuánto líquido vamos a extraer? Es suficiente para que nuestro flotador flote. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer es tomar la lectura. Bien, como vemos, las unidades van de 2 en 2. Tenemos arriba 1,10, 12, 14, 1,16, 1,18, 1,20, 1,22, 1,24, 1,26, 1,28 y 1,30. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues tomamos nuestra medición.
y nos dice que está en 1,22, lo cual está dentro de un margen normal, ¿de acuerdo? Bien, os recuerdo que esto es ácido sulfúrico, que es corrosivo, ¿de acuerdo? En el segundo vaso, bueno, pues podemos ver que tenemos una lectura de 1,22 también. Devolvemos nuestro líquido a su vaso. En este caso también tenemos 1,20. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, bueno, pues dale un like, no olvidéis suscribiros al canal. Ya sabéis que podéis hacerme las preguntas que creáis convenientes en los comentarios y yo trataré como siempre de responderos lo mejor y lo antes posible. Muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo. Chao, chao.